Hermanos, Dios los bendiga. Mi nombre es Sandra Gómez y hoy tengo la alegría de compartir la enseñanza. Vamos a darle gracias a Dios por su misericordia. Padre Santo que estás en los cielos, te damos gracias por tu paciencia, por tu amor y tu cuidado. Permite, Señor, que podamos hacer bien las cosas y que tú siempre, Señor bendito, nos ayudes a creer en ti. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, Señor. Amén y amén. Bueno, hermanos, la enseñanza de hoy lleva por nombre un gigante. Voy a empezar la enseñanza con una cita bíblica y voy a hablar un poquito de un contexto que nos va a llevar a la parte segunda de la enseñanza. Entonces vamos a leer en el libro de Éxodo, capítulo 35, el verso 30. Dice: Y dijo Moisés a los hijos de Israel: Mirad, Jehová ha nombrado a Betsalí, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para proyectar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en la talla de piedras de engaste y en obra de madera, para trabajar en toda labor ingeniosa. Y le ha puesto en su corazón el que pueda enseñar, así como que pueda enseñar él como a Oliad, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y les ha llenado de sabiduría de corazón para que hagan toda obra de arte y de invención, y de bordado en azul, en púrpura, en carmesí, en lino fino y en telar, para que hagan toda labor e inventen todo diseño. Bueno, mis amados, entonces aquí en estas citas bíblicas, en estos versos que acabamos de leer, nosotros nos encontramos que Dios es el dador, porque no solamente a estos hombres les sucede el tener la capacidad de crear, la capacidad de inventar, de diseñar. No, nosotros nos damos cuenta que a través de la historia Dios ha permitido que muchas personas puedan tener la capacidad de crear, de inventar, de diseñar, de proyectar diseños maravillosos, hermano. Entonces nosotros nos encontramos que hoy día nosotros estamos en el tercer milenio, en el siglo XXI de la era digital. Mire, hermanos, esta información tan importante, porque nosotros, hermanos, los que tenemos más de 20 años, pues nosotros nacimos en el 1900. Y nuestra crianza fue muy diferente a la crianza de las personas que han nacido en el año 2000. ¿Por qué, mis amados? Porque las personas que nacieron en el año 2000, un poquito antes del 2000, han sido personas que se han criado en medio de una sobreabundancia de información. Porque en el tiempo en que yo era niña, pues hermano, realmente no existía, no había internet, ni tampoco parabólica, ni televisión por cable, ni iPhone, ni iPad, ni tampoco tablet. Eso es ahora, hermanos. Entonces, miremos la situación. Nosotros nacimos en el siglo XX, en el segundo milenio, en la edad moderna, en el periodo de la modernidad. Nosotros nacimos en ese tiempo, mis amados, pero las cosas han cambiado. Ya nosotros no estamos, ya hoy día lo que era vigente hace 40 años, hoy ya no lo es. Y es importante que nosotros sepamos que estos cambios que se hacen en la humanidad traen mucho caos. Miremos, hermanos, lo que significa la palabra milenio. Un milenio es un periodo de 1000 años. Un periodo de 1000 años. Una era es un periodo en la historia de una civilización que se caracteriza por un nuevo orden de cosas. ¿Y qué es un siglo? Es un periodo de tiempo que abarca 100 años. O sea, nosotros estamos 20 años de abandonar el siglo pasado, la era pasada y el milenio pasado. Entonces, hasta ahora nos estamos acoplando, nosotros los mayores de 20, nos estamos acoplando a todos estos cambios tan drásticos, hermano. En el siglo anterior hubo demasiados cambios impresionantes, pero mire, hermanos, qué tan tremendo. Los cambios que hubo el siglo pasado
los cambios que se han surgido en este siglo han sido mayores, a fin de que se cambie la era. Porque lo que se está viendo hoy hace que lo que se veía antes sea obsoleto. Entonces, miren, hermanos, que en el siglo pasado, ¿qué sucedió? Hubo las dos primeras guerras mundiales, el hombre fue a la luna por primera vez, llega la radio, llega la televisión, llega la electrónica, el internet, llegan un montón de diferentes actividades literarias, artísticas, musicales que antes no existían. Pero lo que estamos viendo hoy día, hermano, va más allá de esto que les acabo de decir, porque lo que estamos viendo ahora es esta era digital que realmente ha salido de todo tipo de frontera, mis amados. Lo digital, el internet, todo lo satelital, todos estos avances, hermano, pues se podría decir que llevan ya, ha dominado y ha podido tener un control sobre la humanidad. Esta pandemia nos impulsó a acercarnos más a estos avances tecnológicos. Entonces, mire, hermanos, que por eso es importante que usted y yo entendamos que Dios es el que le da al hombre la capacidad del progreso, de crear, de inventar, de diseñar, de avanzar. Y que realmente, hermanos, el hombre va siempre en un avance. Primero primaria, bachillerato, universidad, y así es la vida. Va en avance, en avance. Y eso no lo podemos cambiar. Nosotros no podemos irnos en contra de esta era digital ni de todas las cosas que se están viendo hoy día. ¿Por qué, hermanos? Porque los niños que nacieron en el 2000 no vivieron como nosotros. Ellos están rodeados de información, ellos están llenos de tecnología, ellos tienen mucho conocimiento mayor, hermano. La tecnología trajo consigo una pérdida de la inocencia, porque ya por medio de un dispositivo electrónico que tenga internet, usted y yo aprendemos muchísimas cosas. Los chicos hoy día son muy inteligentes, pero es precisamente a este cambio de milenio, a este cambio de siglo y a este cambio de era, mis amados. Los avances y los descubrimientos han permitido que el hombre viva muchos más años. Antes el hombre no vivía tanto. Antes no existían las vacunas, no existía la penicilina. La gente vivía muy poco. Estos avances han permitido esta longevidad. Entonces, miren, mis amados, que nosotros por una parte tenemos que ser muy entendidos, que no es la culpa de los papás, ni tampoco la culpa de los hijos. Lo que pasa es que estamos en un nuevo milenio, una nueva era y un nuevo siglo. Y por eso tenemos que ser bastante entendidos, muy inteligentes, muy sabios y realmente muy amorosos. Porque estos chicos, hermano, a donde van, encuentran esa información. Porque es la era digital. Son cosas que no las podemos combatir. Les voy a poner un ejemplo, hermanos. Es como esta mujer que es campesina, que está acostumbrada a cocinar con leña, pero tiene que irse a la ciudad, llega a vivir a una urbanización, desde allá se cocina con red de gas. Pues esta mujer, ¿qué tiene que hacer? No puede salir a buscar el tronco y cocinar ahí en su casa echando humo. Le toca adaptarse. Igual a nosotros, hermano, porque los cambios generan caos. Un cambio es que yo estoy abandonando unas prácticas antiguas para empezar a realizar unas prácticas totalmente nuevas. Y que yo no puedo amargarle la vida a los chicos o a los niños, que cómo hacen todo el día pegados a una pantalla. Pues porque desde niños eso fue lo que los rodeó, aunque no lo hayan tenido en la casa, en el colegio, con los amiguitos, a donde salían, ahí estaban estos avances. Entonces, miren, mis amados, esto era pues lo que les quería poner en contexto, porque realmente es importante saber que en este tiempo de digitalización es una ausencia amplísima, hermanos, de invertir el tiempo en los caminos del Señor. Y eso es un problema. Porque realmente la pantalla es tan atractiva que atrae a la gente por horas. Aparte los trabajos. Hay trabajos, hermano, que absorben desde día hasta la noche en estos programas, en estos computadores, en estos dispositivos electrónicos. Entonces, muchas de las personas que a nosotros, hermano, nos conocen, muchas de las personas con las que podemos llegar a tratar, la única cercanía que ellos tengan con Dios será usted y yo.
Mire esta situación, hermanos. Muchas de las personas no van a llegar a leer la Biblia, pero el tiempo que nosotros podamos mostrar quién es el Señor Jesús, es el tiempo que a ellos les va a sembrar la semilla que usted y yo tenemos que dejar de la existencia de Dios. Y para eso, hermanos, vamos a leer algo que el Señor nos está ofreciendo. En Primera de Corintios, hermano, capítulo 12, perdón. Vamos a mirar los dones del Espíritu Santo, porque mire, hermanos, si la situación en la que estamos es así de real, hermano, que realmente la ciencia está avanzando impresionante, la tecnología tiene a los chicos absortos, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Pues nosotros tenemos que mostrarles a Jesús, al Señor Jesús, pero no solamente hablándoles, sino con los hechos. Bueno, mis hermanos, dice así, 1 Corintios capítulo 12, verso 1, dice así: no quiero, hermanos, que ignoren acerca de los dones espirituales. Entonces, mire lo que el Señor nos está diciendo, por medio de su Espíritu Santo nos está diciendo: yo no quiero que ustedes ignoren que existen unos dones propios del Espíritu Santo. Primero, como sabemos la situación como está, y que realmente yo necesito estar viva, humectada y dar testimonio del Señor Jesús, del Espíritu Santo, del Padre nuestro, yo necesito que los dones del Espíritu estén activos en mí. Miremos lo que dice aquí, hermanos. Dice, pero en el verso 7 del 1 Corintios capítulo 12, verso 7 dice: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. O sea, cada uno de nosotros tiene un don, o dos, o tres, no sabemos. Pero el Señor nos ha dejado una lista de 9 dones que el Espíritu Santo nos los da o no los dio como Él quiera. Pero ¿qué es lo que Dios quiere, hermanos? Que usted y yo conozcamos los dones y que se los pidamos. Porque cuando el don viene a nuestra vida, ahí se manifiesta la multiforme gracia de Dios. La multiforme gracia de Dios se manifiesta en mí por medio de los dones del Espíritu, a fin de que las personas se den cuenta que Dios existe, porque es el don del Espíritu, porque el Espíritu de Dios está vivo en mí. Y por mi bien, hermano, porque nosotros necesitamos estar vivificados, nosotros necesitamos estar muy llenos del Señor, hermano. Mire, todos los comienzos siempre son difíciles. Nosotros estamos comenzando realmente, aunque no lo creamos, nosotros, aunque hayan pasado 20 años, hermano, estamos comenzando un milenio que ha tenido muchas sorpresas. Mire que trajo con ella una pandemia. Mire, hermanos, que la nueva era, o sea, no me refiero a esa cultura de la nueva era, me estoy refiriendo pues como a esa parte de que la era pasada se abandonó y que ha sido muy difícil, hermanos. Y que nosotros en este tiempo necesitamos más que nunca estar llenos de Dios, hacer uso de las armas, de las provisiones, de las bendiciones espirituales, porque el Señor ha dado unas promesas divinas. Y Él ha dicho que por todos los siglos su nombre será glorificado, que en todas las edades, hermano. Y eso es palabra del Señor. O sea, desde que el Señor vino aquí a la tierra, digamos que Él vino en el siglo I, porque cuando el Señor Jesús viene, se parte la historia y empieza el siglo número 1. Han pasado 20 siglos que se sigue estudiando este libro, hermano. Que se siguen salvando las almas, que se siguen cambiando las vidas, que se sigue recuperando lo perdido, que se sigue consolando, que se sigue sanando, que se sigue libertando, que se sigue perdonando. Mira, hermano, que eso es una realidad. Entonces usted y yo, en estos cambios que se están dando, no podemos perder la calma ni el control, ni pensar que es que el mundo ya se va a acabar, que es por la maldad del hombre, que es porque Satanás o porque el Señor Jesús venga. No, la vida nos muestra que hay unos cambios y que los cambios son drásticos y son duros y que no tienen reversa. Es así. Entonces Él nos está diciendo en 1 Corintios capítulo 12 que hay 9 dones. Miremoslos, hermanos, y que nos están diciendo: yo no quiero que usted ignore que existen estos dones, no quiero que los ignore. Primero, no podemos ignorar los dones del Espíritu Santo, porque los dones del Espíritu Santo nos mantienen vivificados, haga de cuenta, nos mantienen rejuvenecidos.
nos mantienen humectados, nos mantienen activos, porque es el poder de Dios por medio del Espíritu Santo a fin de que usted y yo no solamente creemos en el Señor por lo que vemos, sino por lo que damos, que viene del Señor, porque el Señor me deja sentir por medio del don el poder del Espíritu. Hermano, eso lo necesitamos. Nosotros necesitamos sentir el poder de Dios, necesitamos sentirlo para que nos vean a nosotros, como dice la Escritura, antorchas que arden, para que dejemos huella en los demás, hermanos. Si el Señor ha dicho que por los siglos esta palabra se predicará, así será. Los nietos, los sobrinos, los venideros también la van a escuchar, mis amados. No nos adelantemos al futuro. ¿Qué van a hacer? ¿Qué va a hacer de estos pobres niños? ¿No escucha esto? ¿Cómo está esta juventud? Hermano, entendamos que estamos saliendo de un pasado, entrando a un futuro, en donde yo tengo que estar y usted más parados en la roca que nunca. Porque ¿quién va a pelear? Y es verdad, hermanos, ¿quién va a pelear contra una simulación de vuelo virtual? Yo he conocido personas que en el celular tienen todo, hermano. Tienen aplicaciones para hacer un montón de cosas, hacen todo con el celular. Y uno dice, uy, qué tan tremendo, ¿cómo harán? Pero cuando yo me doy cuenta que es que ellos desde niños han sido acompañados de esa tecnología, entiendo, pero yo no puedo dejar que esto suceda, que la tecnología los absorba. No, yo tengo que mostrarles al Señor Jesús, porque debo dejar aroma de Cristo en ellos, por medio del poder del Espíritu Santo. Bueno, mis amados, miremos aquí lo que dice la lista de los dones, hermano. Yo la escribí aquí un poquito más grande. Aquí dice, entonces dice, en 1 Corintios capítulo 12, en el verso 8, dice, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Entonces empieza, primero, palabra de sabiduría, palabra de ciencia, fe, dones de sanidades, hacer milagros, profecía, discernimiento de espíritus, diversos géneros de lenguas, interpretación de lenguas. Entonces, mire, hermanos, que estas cosas que estamos leyendo, estos dones que estamos leyendo, Dios quiere que usted y yo las tengamos. Entonces, mire lo que el Señor está queriendo decirnos. Yo quiero que ustedes hagan milagros, yo quiero que ustedes sanen, yo quiero que tengan fe extraordinaria, que tengan discernimiento de espíritus. O sea, los dones son provisiones espirituales que Dios quiere que usted y yo las tengamos. Mire esto, Dios quiere que usted y yo tengamos estas provisiones. Entonces, hermano, la palabra de sabiduría, nosotros vemos un ejemplo de lo que es la palabra sabiduría, porque entonces, si el Señor nos está diciendo que nosotros tenemos dones y sabemos que los dones nos van a mantener vivos espiritualmente porque estamos viendo el poder de Dios, sabemos que no es por los dones que somos salvos, es por los frutos. Pero el don, hermano, por una parte edifica la iglesia, pero por otra parte, hermano, me mantiene activa espiritual. Entonces miremos, hermano, lo que dice aquí en Hechos de los Apóstoles, capítulo 9. Entonces, hermanos, miren, nosotros no nos podemos desanimar por las cosas que están pasando. Porque si usted y yo queremos, pues vamos a la historia. Vamos a la historia y nos damos cuenta que se repiten las cosas. Usted no se imagina, hermano, todo lo que pasó con la Primera Guerra Mundial, todo lo que pasó con la Segunda Guerra Mundial, cuando llegó el motor, cuando empezaron a aparecer estas cosas que para la gente nunca había visto. Eso fue muy terrible, fue muy duro. Imagínense que los motores antes hacían una bulla tremenda, la gente se espantaba mucho, les daba miedo, pensaban que el mundo se iba a acabar. Imagínense, igual que ahora. Por todo lo que vemos nos asombramos porque es algo que es nuevo, pero el Señor nos está diciendo, pero ustedes tienen que estar activos espiritualmente para que a donde vayan muestren que Dios existe. Miremos Hechos capítulo 9, Hechos, hermanos, Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, dice así, verso 10. Este es un ejemplo de la palabra de sabiduría. Porque cuando nosotros sabemos que es la palabra de sabiduría, se la vamos a pedir al Señor, que el Espíritu Santo, nosotros nos debemos sentar, sacar aparte esta lista bien amplia, decir al Espíritu que por favor nos guíe cuál de este don lo tenemos y empezarle a pedir los que queremos tener.
Porque, hermano, todo es por fe. A uno le da pesar porque uno dice, Señor, ¿yo cuánto tiempo en esto? Pero mire, hermano, que cuando usted saca el tiempo para estudiar, para aclarar bien las cosas, usted va a saber cómo pedir. Amén. Entonces, mire el ejemplo. Dice aquí, Hebreos 9, verso 10. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías. Y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Entonces, miremos que primero que todo, a Ananías el Señor le dice algo que está pasando, ¿cierto? Y luego le dice, en el capítulo 15, en el verso 15, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y los hijos de reyes, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Porque resulta que Ananías sabía que Saulo tenía poder para ir detrás de la iglesia que creía en el Señor Jesús. Entonces, cuando Ananías llega a la casa, le dice al apóstol, le dice a Saulo que aquel que se encontró, el Señor Jesús, aquel que se encontró en el camino, de donde quien venía esa luz, le ha mandado y le ha dicho que se bautizara, que comiera y que se bautizara y que comiera. Le dice lo que tiene que hacer. Le dice, fue entonces Ananías y entró a la casa y poniéndole sobre él, sobre Saulo, las manos, le dice, hermano Saulo, el Señor, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas. Recibió al instante la vista, levantándose fue bautizado y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas. Entonces mire lo que es la palabra de ciencia, que es que el Señor le diga a uno lo que está pasando y que uno pueda llegar a guiar a otro para que haga las cosas bien. Eso fue lo que le pasó, esto es lo que le pasó a Ananías y a Saulo. Que el Señor le diga a uno y que nos pase a nosotros. La palabra de sabiduría es que el Señor, por medio de su Santo Espíritu, nos diga lo que está pasando y cómo lo podemos solucionar. Porque Pablo no tenía vista y era inconverso, no sabía nada. Ananías va y le aclara la situación, le dice que el Señor Jesús es el que le ha mandado, le explica a Ananías que él es un instrumento, o sea, Ananías ya no tenía temores, él ya sabe lo que pasa, qué está pasando y qué va a pasar. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que pedirle al Señor, que nosotros también tengamos esa palabra de sabiduría en nuestra familia, con las personas, hermano, que sepamos, eso podríamos llegar a decir, que seamos una guía espiritual para otros. Y eso es un don, el don de la palabra de sabiduría. Yo poder saber qué está pasando y cómo llegar a salir de esa situación guiada por Dios. Luego dice la palabra de ciencia. Esta palabra de ciencia la podemos encontrar en un ejemplo cuando el Espíritu Santo le dice a Pedro que Zafira y Ananías habían tomado dinero de la propiedad. Es que el Espíritu Santo nos revele cosas de las personas, de las situaciones, de las cosas que están pasando, que Él nos avise. Como un discernimiento, hermano, que usted y yo tengamos discernimiento, que el Espíritu nos hable de lo que está sucediendo en diferentes situaciones, como le pasó al apóstol Pedro. Luego él está diciendo, fe, hay un don y es el don de fe, pero esta es una fe extraordinaria, hermanos, es una fe que no tiene límite. Dios quiere que usted y yo tengamos esta fe y la podemos conseguir porque es un don que el Espíritu Santo muy posiblemente nos lo ha dado, pero nosotros necesitamos, hermano, creer que lo tenemos y empezar, hermano, porque mire, le digo, lo que es la fe, lo que es los dones de sanidad y el hacer milagros, eso se maneja en las oraciones, mis amados. Que usted y yo tengamos esa fe para que oremos por milagros y oremos para que los enfermos se sanen, porque el libro de Santiago nos lo dice, que las oraciones de fe sanan. Entonces, mire, hermano, que eso es lo que Dios quiere, que usted tenga una fe para orar por milagros y que los milagros se hagan. Que usted y yo tengamos fe para que oremos y que los enfermos se sanen.
Qué bueno, hermano, que una persona, que uno tenga fe y que esta persona, uno no sepa, nosotros no tengamos tanto tiempo para compartir y que hagamos una oración y que esta persona se sane. Ahí, hermano, hay un testimonio. Luego el Señor nos está diciendo que profecía. Miremos, hermano, que la profecía de hoy día no es como los profetas de la antigüedad, mis amados. Los profetas anteriormente decían, eran la voz de Dios, eran la voz de Dios, como Ezequiel, como Jeremías, como Elías. Pero hoy día no, hermano. Hoy día no es como los profetas de la antigüedad. Miremos que aquí mismo el apóstol Pablo nos explica en 1 capítulo 14, dice aquí: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo el de profecía. Y aquí en el verso 3 dice: pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Este es otro don, que usted y yo podamos profetizar, que nosotros podamos, hermano, por medio de la palabra, exhortar, como dice aquí, vamos a leerlo. Por medio de la palabra, nosotros podamos edificar, exhortar y consolar. Eso es lo que nosotros debemos hacer, que por medio con la Biblia consolemos, exhortemos y también nosotros podamos animar a las personas, ¿cierto? Porque aquí lo está diciendo. Edificación, exhortación y consolación. Eso es lo que hace un profeta de estos tiempos, hermano, porque nosotros sabemos que ya con el Señor Jesucristo tenemos la profecía más completa, que es toda la Biblia. Toda la Biblia es la profecía más completa. Luego el Señor nos está diciendo discernimiento de espíritus. Este discernimiento de espíritus, en un ejemplo, es cuando el apóstol Pablo discierne que esta mujer que está gritando, que va detrás de ellos, que ellos son siervos del Dios Altísimo, él se da cuenta que es un espíritu de adivinación y que realmente Dios quiere que usted también discierna las cosas, los espíritus, hermano, porque él mismo lo dijo, que los espíritus se expulsan en el nombre del Señor Jesús, que nosotros tengamos ese discernimiento, un espíritu de mentira, que discernamos cuando alguien engaña o cuando alguien tiene malicia, porque él está diciendo discernimiento de espíritus. Mire que es muy diferente este discernimiento de espíritus a cuando nosotros que tenemos la palabra de ciencia. Es muy diferente porque ya aquí se está refiriendo a un espíritu que hay allí y que Dios quiere que usted y yo lo tengamos. También está diciendo que haya diversos dones de lenguas y por último la interpretación de las lenguas. Porque, hermanos, en el Pentecostés, cuando desciende el Espíritu Santo, eso sucedió. Ellos fueron bautizados por el Espíritu y hablaban otras lenguas. Y el Señor quiere que usted y yo también lo hagamos, pero que también las interpretemos, mis amados. Entonces, mire, hermanitos, que si nosotros llegamos a lograr que por medio de la misericordia, Señor, su voluntad, Él nos permita que se manifiesten los dones, que yo creo que yo, por decirlo así, digamos, que yo diga, ay, no, es que yo tengo el don de fe, pero también me gustaría tener el don de milagros. Señor, yo quiero también servirle a los demás por medio de que me aumentes la fe y me bendigas con el don de hacer milagros, con el don de sanidades. Porque, hermanos, usted se imagina cuando una persona tiene el don de milagros y se da cuenta que es escuchada, que le responden sus oraciones, es una persona que va a estar muy feliz, es una persona que va a tener mucha esperanza, es una persona, hermanos, que no va a tener límite, porque sabe, porque tiene ese don, tiene ese favor, tiene esa gracia de Dios. Entonces, mis hermanos, a nosotros nos toca ponernos bien atentos a pedirle a Dios que nos bendiga con estos dones del Espíritu Santo y tener mucha paciencia con las personas. Vamos a leer ya para terminar en el libro de Isaías. Miremos Isaías 26, verso 4. Isaías 26, verso 4 dice: confiad en Dios perpetuamente, porque en Dios, el Señor, está la fortaleza de los siglos. Confiemos en Dios, hermanos. Mire, yo les voy a decir algo. Nosotros vamos a salir de escena como los que han muerto
en años pasados, en siglos pasados, en tiempos pasados. Así como existió Leonardo da Vinci, así como existió un montón de personas, Albert Einstein, que ya no están, eso nos va a pasar a usted y a mí. Pero mientras que usted y yo, hermanos, cultivemos los dones del Espíritu Santo, nosotros vamos a dejar huella en los venideros, porque Él está diciendo que Él es la fortaleza de los siglos, aunque haya avance científico, aunque haya la era digital, aunque ya la gente está buscando volar, porque eso es lo que el hombre quiere conquistar el espacio, hermanos, quiere manipular la genética, quiere hacer hombres robot, quiere hacer muchas cosas, pero el que dice que sí o que no es el Señor. Y mucho del avance científico que Dios permite es para que la gente se dé cuenta que solo hay un creador. Aleluya. Y que usted y yo tenemos que estar llenos de esa fortaleza, hermanos. No nos dejemos apocar por lo que esté pasando. Si queremos, hermanos, yo les animo y les invito, estudiemos historia. Estudiemos la historia, hermanos, porque la historia nos cuenta qué pasó para que entendamos lo que está pasando, porque eso es algo que es cíclico. ¿Por qué? Porque a través de la historia siempre han habido humanos y los humanos siempre han tenido los mismos comportamientos. Entonces, mis amados, quedémonos con esta hermosa cita, hermanos, la voy a volver a repetir. Isaías 26, verso 4. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Bueno, mis amados, Dios nos bendiga y nos ayude a diligentemente, hermanos, activar estos dones del Espíritu Santo. Bueno, Dios los bendiga.